trabajando también hoy, pero siempre muy feliz de poder compartir este espacio con todos ustedes. Así que, bueno, voy a comenzar a compartir la diapositiva correspondiente a la clase de hoy. ¿Está? Oh, Maribel, lo lamento mucho. Espero que ya estés mejor. Listo. Me avisan, chicos y chicas, si es que pueden visualizar. Gracias a los que están prendiendo su cámara. Es importante siempre para el profesor verlos, saber que están ahí presentes, atentos. Listo. Entonces nos acercamos ya a casi la clase final. Estamos en la clase 4. Luego el día miércoles vamos a tener nuestra clase número 5. Pero luego, no se preocupen porque vamos a seguir con otras clases más. Si quieren mayor información, luego les voy a compartir el WhatsApp de las personas encargadas de GCAP con quienes se pueden comunicar para saber un poco más sobre los siguientes cursos, ¿no? Así que voy a estar muy feliz de poder acompañarlos en los siguientes días que conforman los otros cursos que vamos a llevar, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver hoy cómo vamos a intervenir con estos pequeñines y también con los adolescentes. ¿Cuáles son las estrategias basadas en evidencia que han probado científicamente que ayudan a poder generar un cambio en el comportamiento, que producen una mejora en el ámbito emocional y también cognitivo? No te preocupes, Lili, muchísimas gracias por avisarme. Bien, ahora sí, comencemos. Hoy vamos a ver varios temas que yo sé que les va a gustar mucho. Si alguien se acuerda, en la última clase estuvimos hablando sobre la terapia de juego de Virginia Axeling. Yo les compartí mediante la persona encargada de su WhatsApp el libro de Dips. ¿Alguien pudo leerlo? Quiero preguntarles eso. Sí, por ahí Ana lo leyó, María Antonia también, Edisa, qué bueno, me alegra muchísimo. Qué bueno que le hayan dado una pequeña leída porque es muy interesante. Uno podría pensar que es muy teórico, pero la verdad es que parece como si te estuvieran contando un cuento, como si estuvieras viendo una novela. Ujú. Alicia está en el grupo de WhatsApp probablemente, se llama Dips en busca de sí mismo o en busca del yo. Sí, por ahí lo he leído, me alegra mucho, Karina. Creo que eso hace bastante hincapié el libro en la importancia de el rapport, del vínculo del terapeuta con el niño. Lo que necesitaba el pequeñito era un lugar de contención, de amor, de apoyo, de cariño incondicional y fue ese lugar que el cual encontró con su psicóloga, ¿no? Que no sé si han llegado a esa parte, pero no sabe exactamente qué es una psicóloga porque todavía es muy pequeñito. Pero dice, no es una maestra, tú tampoco eres una mamá, pero creo que eres una persona que me ayuda, le dice. Es muy tierno, así que espero que lo sigan leyendo y que les vaya a gustar. Vamos a ver un poco de terapia de juego hoy también, pero les voy a mostrar un video para que sea más interactivo. Vamos a ver algunas técnicas de modificación de conducta. Hay una que me gusta a mí mucho, que es la economía de fichas. Vamos a ver también cómo pueden utilizarlo ustedes realizando como un horario. Es una imagen visual de un horario de lunes a viernes, cómo pueden colocar ciertas recompensas para que puedan mejorar la conducta de los niños. Eso sirve mucho y está científicamente comprobado que promueve que el niño pueda tener un repertorio de conductas más amplio. Vamos a analizar también cómo ayudar a los niños a cambiar sus pensamientos de pensamientos irracionales o distorsionados a pensamientos mucho más racionales y funcionales según la teoría cognitivo-conductual. Vamos a ver también una metáfora de terapia, aceptación y compromiso, que es mi especialidad. Me gustan mucho las metáforas. De hecho, dentro de algunos meses voy a presentarme en una universidad aquí en Perú, en una conferencia. Yo usualmente me presento en varias conferencias, en congresos de psicología, y voy a hablar sobre las metáforas. Así que hoy vamos a ver una metáfora que me gusta mucho, que es el invitado indeseado. ¿Es para niños? Sí, pero también lo podemos utilizar nosotros en nuestra propia vida. Por ahí les voy a hacer algunas preguntitas para poder interiorizar qué es lo que nos dice esa metáfora. Vamos a ver también una técnica que es bastante actual, entrenamiento para papás, y luego vamos a ver cómo hacer un nexo entre el trabajo de la escuela, la familia y el niño. Así que vamos a comenzar porque hoy la clase es bastante amplia.
Cuando yo hablo de intervención psicológica infantil, me voy a referir a todo el conjunto de estrategias que voy a utilizar para poder reducir el malestar psicológico del niño, para poder promover sus habilidades sociales, emocionales, y estas habilidades van a ayudar al niño y al adolescente a poder favorecer su adaptación en diversos contextos, que puede ser el contexto familiar, el contexto educativo, el contexto personal, etcétera. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, analizando que la evidencia sea basada en evidencia, o sea, que los recursos, mejor dicho, sean basados en evidencia. Luego, que el profesional sea un psicólogo clínico competente. Y finalmente voy a analizar el contexto de la familia. Esta palabrita probablemente se los he repetido mucho, pero es importante siempre analizar cuál es el contexto del niño, cómo son los papás, cómo se llevan, están casados, separados, divorciados, es una familia monoparental, este, viven con los abuelitos, con los tíos, tiene otro cuidador, cómo se lleva con los otros miembros de la familia, cómo están con el tema también de los ingresos económicos, si es un tema que le genera mucho malestar a la familia o tienen un buen sustento económico, dónde viven, o sea, todos esos factores contextuales van a influenciar en la conducta del niño y del adolescente, así que es muy importante ver cómo es la familia y cuando nosotros realicemos la evaluación, tenemos que tener en consideración todos esos factores contextuales. Así que para que nosotros logremos una intervención eficaz con los niños y con los adolescentes, el tratamiento que nosotros vamos a proponer tiene que buscar adaptarse a sus necesidades, ¿no? Cada niño es un mundo distinto, inclusive aunque formen parte de un mismo club, de un mismo grupo, de un mismo estrato social. Las personas, las familias, los niños son muy diferentes, así que merecen una atención muy personalizada. Así que son tres grandes áreas las cuales tenemos que tener en cuenta, que los métodos que utilicemos con ellos tienen que ser métodos avalados por la ciencia, que el profesional tenga el perfil y también la especialidad adecuada para poder trabajar con niños y adolescentes, y también que la intervención tiene que ser contextualizada y personalizada. Cuando yo hablo de psicoeducación infantil, me refiero a brindar información de manera clara y comprensible. O sea, no utilizar palabras que sean muy complicadas, sino voy a adaptar mi lenguaje, la forma en cómo me voy a comunicar con los papás, con los maestros, sobre todo con el niño. Como les decía casi al inicio de la clase, en el caso de Dips, él no entendía que era una psicóloga, pero la terapeuta trataba de cierta manera, hacerle comprender cuál era su rol, ¿no? Que ella no era una mamá, tampoco era una maestra. Psicóloga, esa palabra no lo entendía todavía Dips, pero a su manera trató de encontrar las palabras adecuadas para hacerle entender cuál era su rol. Entonces nosotros como psicólogos lo que tenemos que tratar de hacer es utilizar nuestro lenguaje de forma clara, comprensible y siempre tratando de adecuarlo a la familia que viene a pedir ayuda. Así que hay que tratar siempre de contextualizar la forma en cómo nosotros estamos brindando la información. Y hay que ser bastante claros. Hay que decirle, esta es la dificultad, estas son las causas, estos son los síntomas y estas son las estrategias que vamos a utilizar para poder trabajar con su hijo. Entonces, los objetivos es que cuando nosotros utilicemos ese tipo de lenguaje contextualizado, los papás y el niño puedan entender mejor el problema, que el miedo y la incertidumbre también vayan a bajar, que los papás puedan aceptar adherirse al tratamiento, o sea que nosotros le vamos a proponer durante tales sesiones, su hijo tiene que venir acá, ustedes también tienen que poner de su parte, también voy a ir al colegio para hablar con la maestra, entonces uno tiene que tratar de explicárselo bien, porque una vez que hemos administrado las pruebas de las cuales les comenté la clase pasada, lo que nosotros tenemos que proponerle a los papás es, estos son los resultados, su hijo tiene tal diagnóstico y vamos a trabajar de tal manera. Mientras más corta, breve y clara sea la explicación, menos temor van a tener los papás, porque ustedes saben que en nuestra mente nos lleva al futuro y nos pone muchas situaciones complicadas, difíciles, terribles, pero si escuchan
nosotros que le estamos explicando de manera clara, precisa, concisa, qué es lo que está pasando con su hijo, entonces su temor y su incertidumbre van a bajar mucho. Así que, y para que los niños puedan entenderlo, podemos utilizar cuentos, dibujos, metáforas, juegos que les gustan mucho, todo tipo de material visual o audiovisual para que pueda favorecer su aprendizaje. Así que hay que adaptarnos a la familia, hay que adaptarnos al niño, hay que adaptarnos al colegio, porque esto lo que va a favorecer es que los papás se comprometan más con la terapia, que la profesora quiera apoyarnos más, que el niño también encuentre en nosotros un lugar donde va a aprender, no que es un lugar de castigo. Me acuerdo hace algunos años que tenía una consultante adolescente que no tenía mucha predisposición para ir a las sesiones de terapia, entonces la idea yo le decía a los papás no es que ella lo vea como si fuera un castigo, porque no lo es, o sea, las personas que vienen a terapia llegan porque quieren mejorar, o sea, porque tienen el deseo de querer ser mucho mejor o de poder tener estrategias que le ayuden a poder continuar a pesar del dolor, a pesar del malestar, a pesar del sufrimiento. Pero ahorita como estoy observando la situación, la adolescente no tiene mucha predisposición de venir, más bien lo está observando y está teniendo una perspectiva como si esto fuera un castigo, ¿no? Entonces, poco a poco, menos mal, ella puso un poco más de su parte, ella quiso venir, tenía cierta iniciativa y esto lo que provocaba era que ella comenzara a tener un poco más de gestión emocional, bueno, claro, gestión emocional en su caso, pero también una mayor adherencia al tratamiento. Así que hay que buscar adaptarnos siempre a lo que viene, al caso que viene. Así que vamos a utilizar primero una estrategia que se llama terapia de juego, que probablemente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer y quienes no hayan leído el PDF que les compartí, lo pueden hacer todavía. Sé que se los han compartido por medio de su grupo de WhatsApp, así que ahí lo pueden buscar. ¿En qué consiste la terapia de juego? Consiste en utilizar el lenguaje natural del niño y su predisposición para el juego y que esto se convierta en una herramienta terapéutica en la psicología infantil. ¿Qué es lo que podemos observar mediante el juego? Las emociones del niño, experiencias que no puede verbalizar. Algunos son muy pequeñitos, se les hace muy complicado poder expresar de manera verbal ciertas experiencias o ciertas emociones. Lo que ayuda también es a mejorar sus habilidades sociales y poner en práctica maneras y formas más saludables de resolver problemas. Hay varias modalidades. Lo que se describe en el libro de Virginia Axley es la modalidad de juego no directivo, pero también hay otros donde el terapeuta es un poco más directivo, que es el juego directivo, y también hay otra estrategia que se llama juego terapéutico estructurado. Los autores que vemos acá son Virginia Axley, que fue la autora de Dips en busca del yo, Donald Winnicott y Gary Landreth. Entonces aquí en el juego no es un premio para el niño, no es que se le va a brindar después de una serie de sesiones, no, sino que se utiliza el juego en sí dentro de la terapia, donde el juego es el medio mediante el cual ocurre el cambio en la sesión. Vamos a ver un pequeño extracto, porque esto es bastante amplio, según lo he estado viendo, de un ejemplo donde una terapeuta infantil está utilizando la terapia de juego directiva para poder explorar las emociones de una niña. Así que aquí les traje el videito. Me avisan, por favor, si es que lo pueden visualizar. A ver un segundo. Aquí está. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Vamos a ver esta primera parte donde ellas se están presentando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Julieta. Yo me llamo Ariela y hoy vamos a jugar juntas. Sí. Ya. Por 15 minutos vamos a hacer lo que tú quieres. ¿Ya? Entonces aquí tengo algunos juguetes y tú vas a escoger qué quieres hacer. ¿Ya? ¿Y qué quieres hacer con esa muñeca ahorita? Durante esa primera parte, la psicóloga le está proponiendo a la niña que durante los primeros 15 minutos van a
jugar lo que ella desee, ¿no? Le trae, por ahí observo algunos peluches, también algunos juguetitos pequeños, tienen también para poder pintar, entonces la niña primero lo que se busca es que se sienta a gusto, que vaya construyendo poco a poco una confianza en la psicóloga. Pero la psicóloga lo que me gusta mucho es que le pone las reglas y le dice durante los primeros 15 minutos vamos a jugar lo que tú desees, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa después. Una vez, pero ellos, la bruja les hizo más pequeños. Pero al elefante y al león los hizo más grandes. El tamaño del parque de juegos. Parece que te pone feliz que la familia de los enanitos, Blancanieves y el príncipe se reúna. Sí. Entonces parece que la niña ha utilizado o ha seleccionado ciertos juguetes y lo que le pregunta a la terapeuta es que quiere saber cuál es el vínculo entre ellos, ¿no? Y por eso le hace una serie de preguntas estructuradas donde lo que quiere saber es el por qué lo he elegido, ¿no? O sea, a quién está representando. Lo que usualmente es en los niños es representar mediante figuras o dibujos a ciertas personas con las cuales convive, que puede ser su familia, el cuidador, los papás, sus hermanos. Así que vamos a continuar para ver cuál es la siguiente estrategia, que me parece que aquí es mucho más directiva. Ya. Ahora vamos a continuar con unas actividades que te preparé para hoy, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una primera actividad. Entonces, vamos a poner colores con sentimientos que nosotros tenemos, ¿ya? Como enojado, feliz, como que no le gusta tanto. Exactamente. Triste o... Ya, tú has dicho varios sentimientos. Y también asustado. También. Tú has dicho varios sentimientos. Lo que vamos a hacer es asignarle un color a cada sentimiento, ¿ya? Por ejemplo, el rojo. ¿Qué sentimiento se te ocurre que puede ir con el rojo? Enojado, muy bien. Entonces lo que hace como segunda parte de la sesión es que le enseña a reconocer sus emociones. A veces a los niños se les hace complicado poder nombrar, me siento triste, me siento enojado, me siento sorprendido, ¿no? Las emociones básicas, que son 6. Pero lo que hace la psicóloga es mediante el dibujo que ella vaya identificando cuáles son las emociones y probablemente también le va a comentar en qué situaciones van a comenzar a aparecer, ¿no? Y cómo ella también podría actuar frente a esas emociones. Bueno, que le llama sentimientos. Vamos a inflar en estos globos nosotras. Y lo que vamos a inflar, ¿de qué están hechos los globos adentro? ¿Qué tienen cuando soplamos? Aire. Tienen aire, ¿no es cierto? En este caso, el aire va a representar nuestro enojo. Nuestro enojo que sentimos, que le habíamos puesto, ¿qué color? Rojo. El color rojo. ¿Y qué pasaría si es que se revienta este globo? ¿Lo quieres reventar? Sí. Revienta. Tú revienta. Se va todo el enojo. Se va todo el enojo. Me asusté. ¿Te asustaste? Eso pasa cuando nosotros reaccionamos de una forma muy brusca cuando estamos enojados. Me asusté mucho. Odio cuando se revientan los globos. Siempre me metí un globo así. Le está enseñando cuáles son las consecuencias de actuar de manera impulsiva cuando experimentamos una emoción, que en este caso es el enojo. ¿Se dan cuenta? Se escucha, ¿no? Espero que se escuche bien. Ya. Y miren cómo le está dando su tiempo, o sea, no le está obligando, bueno, ya, hay que inflar otro globo, o se está enfocando mucho en la explicación. La niña está todavía asustada porque el globo ha explotado y parece que esto le ha sorprendido. Entonces, lo que hace es darle su tiempo, algo que hablamos la última clase, que a pesar de que nosotros tenemos ciertos propósitos con cada intervención, a veces suceden imprevistos. A veces, como vimos acá, la pequeña está demasiado asustada porque se explotó el globo,
que podría parecer algo muy simple para nosotros, pero todavía está en esa experiencia y la psicóloga le da su espacio, ¿no? No dice, no, ya hay que pasar al siguiente ejercicio, no, se queda observándola, le escucha, le da su tiempo, porque más importante que la explicación es saber respetar los momentos de la otra persona, y en este caso de la niña. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado el video? Se los voy a compartir por el chat si es que lo quieren ver después, ¿sí? Ahí está. Es un trabajo de fin de curso de esta alumna, parece de psicología, que lo ha hecho muy bien. Vamos a presentar otra pantalla, un segundo. Ya les compartí el link para que lo vean después. Así que la terapia de juego es muy buena. Podemos utilizar la modalidad de juego no directivo, la de juego directivo, la de juego terapéutico estructurado. En este caso, al principio lo que utilizó fue juego no directivo, porque le dio su tiempo. Luego le dijo, ahora sí, vamos a dibujar nuestras emociones, vamos a pintar nuestras emociones, vamos a utilizar el globo, lo vamos a inflar para simular qué es lo que pasa cuando nos enojamos y perdemos el control, ¿no? Eso ya fue directivo, ya le está dando ciertas indicaciones. Así que podemos variar dependiendo del contexto y de la situación. Modificación de conducta, esto es lo que a mí me gusta. La modificación de conducta se basa en ciertos principios de aprendizaje que lo que van a ayudar es que el niño tenga mayores conductas adaptativas. ¿Se acuerdan el caso que les mencioné la clase pasada? Que yo tenía una consultante, una pequeñita, que le gustaba gritar y también, bueno, no es que le gustaba, gritaba a la abuelita y también le estaba jalando del cabello. No tenía ese tipo de conducta en otros contextos, ni con sus papás, ni con la maestra, ni tampoco con sus compañeros, ¿no? Solamente era en el contexto del vínculo que mantenía con la abuelita. Entonces, lo que yo propuse a los papás, porque hicimos todo un trabajo con la familia, fue crear un recurso que se llama, que es como un horario, que lo vamos a ver a continuación, donde le proponía 3 tipos de acciones que podía realizar la pequeña en lugar de jalarle el pelo a la abuelita y en lugar de gritarle a la abuelita, ¿no? Creo que también la pateaba la abuelita, no me acuerdo exactamente, pero eran 3 acciones que podía hacer en lugar de realizar ese tipo de actos. Y poco a poco la pequeña fue ampliando su repertorio de conductas y se fue dando cuenta que podía realizar acciones más saludables, más asertivas, en lugar de actuar de manera impulsiva, guiada por la ira, como estaba ocurriendo. También había por ahí un tema con la abuelita, pero luego poco a poco se fue trabajando, ¿no? Y lo importante era que los papás ayudaban mucho, su maestra también. Dentro del colegio se reforzaban esas 3 conductas que se había propuesto para la pequeña. Entonces, las estrategias que usualmente se utiliza es refuerzo positivo, o sea, cada vez que ella realizaba esas 3 acciones, llegado el fin de semana, se le sacaba a pasear o se le compraba helado o se le daba algún premio. Eso es refuerzo positivo. Cada vez que una persona o yo mismo realizo una acción y quiero que se repita otra vez, lo que voy a hacer es darle un premio o darme un premio. Así aumento la posibilidad que en una próxima ocasión se vuelva a realizar esa acción. Economía de fichas, que es ese cuadrado de lunes a viernes, donde se coloca una carita feliz si es que la niña o el niño ha realizado la acción que se ha propuesto. Moldeamiento, yo primero le significaba, ¿no? Le decía, cuando yo siento cólera, yo coloco mi mano derecha en mi pancita y así como Winnie Pooh, inhalo por la nariz y luego exhalo por la boca. Yo le mostraba, modelando la acción que podía hacer cuando sentía cólera, para que ella también lo pueda observar y luego lo pueda replicar. Otro tipo de estrategia que se puede utilizar es extinción, tiempo fuera, lo que me preguntaron en la clase pasada, ¿no? Cuando se comporta mal dentro del aula, es recomendable darle un tiempo fuera, o sea, invitarlo a que se retire durante algunos minutos, sí, siempre y cuando se le diga, ¿no? Se te está retirando porque ya te hemos llamado la atención 2 veces, así que vas a salir durante unos 5 minutos, 10 minutos, vas a estar sentado y vas a estar haciendo algún tipo de tarea, ¿no? O vas a practicar algún ejercicio de meditación. Así que mientras sea controlado, está bien. Y luego también se puede realizar contratos conductuales. Por ejemplo, la pequeña y yo habíamos realizado un contrato.
ella se comprometía a mejorar con esas 3 conductas que las iba a incorporar dentro de su repertorio de aprendizaje y yo me comprometía a llegar siempre a la sesión los jueves eh, para poder tener la actividad del juego terapéutico juntas, que le gustaba mucho. Así que también ese tipo de contratos le gusta a los niños, ¿no? Porque ellos creen a veces que ya son personas grandes y que pueden firmar y que pueden tener cierto control, así que eso ayuda mucho. Vamos a ver esta estrategia por acá, que sé que les va a gustar, al igual que a mí también me gustó cuando lo vi por primera vez. Y luego me enteré que leyendo un poquito más en investigaciones, que funciona de maravilla con los niños. Bueno, yo lo probé y la verdad es que sí funciona mucho. Ah, Betty, sí, por eso hay muchas estrategias. Hay las estrategias del juego terapéutico, las estrategias de economía de fichas, las estrategias de terapia, aceptación y compromiso, las estrategias de la terapia cognitivo-conductual. Hay que variar. O sea, como los niños son tan diferentes y tienen tantas motivaciones distintas, gustos diferentes, hay que ver qué tipo de estrategia funciona mejor con el niño. Por eso es bueno hacer una excelente evaluación para saber qué tipo de estrategia puede irle mejor. En la evaluación está la clave. Listo, voy a presentar esto. Ok, gracias, Betty. Aquí está. Miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí se colocan las conductas que yo quiero que el niño pueda implementar en su repertorio de conductas, que usualmente yo recomiendo 3. 5 para mí es mucho, pero bueno, aquí le han puesto 5, está bien. A ver, le ha puesto traer los deberes hechos, o sea, las tareas, mantener el aula limpia, levantar la mano para hablar, nos sentamos, respetamos el material. Dice, nuestra meta esta semana es alcanzar 20. Vamos a ver cuántos puntos les van a poner por día. Cumplió el lunes, el martes, el miércoles, jueves. Si no cumple, se le puede poner una carita mala y solamente se ponen las caritas buenas. O no se le pone nada también. Pueden ponerle caritas, estrellitas, el planeta Tierra, lo que más les guste. Pero un sticker significa que lo hizo bien. Al parecer a este niño le gustaba mucho el espacio y por eso lo hicieron con esa temática, pero ustedes pueden hacerlo como mejor deseen. Coloquen 3 conductas que le gustaría que el niño pudiera eh, practicar y que pudiera colocar dentro de su repertorio conductual y si lo cumple el lunes le ponen una estrellita, una carita feliz, si lo cumple el martes también. Bueno, si no lo cumple no le ponen nada o le ponen una carita triste, ¿no? Se cuentan las caritas felices y si es que logra 4 o 5, dependiendo de cómo lo quieran manejar, el fin de semana les van a dar un premio, el premio que más le gusta al niño. Por eso les digo que es muy personalizado, porque a un niño le puede gustar que lo lleven al circo, para otro niño eso puede ser un castigo, porque le tiene miedo a los payasos. Por eso es bueno hacer una evaluación adecuada, porque dependiendo de lo que él más valore, ese es el premio que se le va a dar. Sí, Laura, esto de que se come las uñas podría ser un síntoma de otro problema. Así que no sé exactamente si es que la llevaste al psicólogo, al terapeuta para que le haga una evaluación, pero es importante para saber cuál es la función que está cumpliendo el que tu hija se coma las uñas. O sea, eso le sirve para poder estar más tranquila, para poder estar mucho más... eh, para poder aliviar un poco el estrés que siente, porque eso es lo que interesa, ¿no? ¿Por qué hace eso? O sea, ¿cuál es la función? Ujú. Ah, Nancy, si es que llevaste a tu hija al psicólogo, quizás
no sé si es que te dieron un documento que es como el informe psicológico y ahí hay ciertas recomendaciones. Sería bueno que lo pudieras leer o si en caso no te lo han dado, lo podrías solicitar, porque en la parte de recomendaciones te dice podría utilizar ciertas estrategias para que gestione la ansiedad, la cólera, las emociones desagradables, dependiendo del problema que tiene. Eh, Tiene que llevar esta terapia, es importante que lleve esa terapia, ¿no? Puede ser terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia de juego, pero es importante que cuando llevemos a nuestros hijos a evaluación solicitemos un documento donde va a decir, lo que va a estar es, estas son las pruebas que se le ha administrado, este es el diagnóstico y estas son las recomendaciones. Así que hay que fijarnos bien en esa parte. Si nos recomiendan a un terapeuta cognitivo-conductual o un terapeuta de aceptación y compromiso o un terapeuta especializado en el juego directivo, no directivo, hay que hacerle caso a las recomendaciones que nos están haciendo, que nos está haciendo el psicólogo evaluador. Listo. A ver, seguimos. Sí, eso de que ustedes me mencionan de comerse las uñas es muy común en los adultos, en los niños también. Puede convertirse en un problema cuando ya la persona lo realiza de manera muy recurrente. ¿Se acuerdan lo que les comenté en la clase pasada? Que ya una conducta podría ser problemática cuando interfiere en el bienestar de la vida de la persona, cuando no le deja hacer otras actividades, cuando le supone un problema, cuando es muy frecuente, cuando es muy intensa. Porque de por sí las conductas no es que sean problemáticas, pero cuando son muy recurrentes, muy frecuentes, muy intensas y repercuten en otras áreas de mi vida, ahí podría ser una conducta problema. Listo. Otra estrategia que también me gusta mucho es las estrategias de la terapia cognitivo-conductual. O sea, ¿qué es lo que estudian ellos? La relación entre pensamiento, emoción y conducta. Así que para poder cambiar o para poder gestionar mucho mejor las emociones y las conductas, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los pensamientos que tiene el niño y el adolescente, porque algunos pensamientos que tenemos no son muy funcionales y tampoco no son muy realistas. Así que lo que ellos suponen es que tenemos que identificar los pensamientos, reestructurar los pensamientos y finalmente de esa forma vamos a lograr una mejor gestión emocional y vamos a tener una vida mucho más saludable. Pero ¿cuáles son esos pensamientos que pueden ser un poquito molestosos y que necesitamos reestructurarlos y que todos lo tenemos? Vamos a verlos por acá. ¿Me avisan si es que lo pueden visualizar, por favor? ¿Sí? Ok, perfecto. Charlie y Charlotte son dos amigos que últimamente no lo están pasando muy bien. Por ello, acudieron a la psicóloga de su colegio, quien detectó que ambos tenían los llamados errores del pensamiento que nos bajonean y nos llevan a tener pensamientos negativos. A veces, nuestros pensamientos nos pueden jugar una mala pasada y pensamos cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Algunos errores del pensamiento son los siguientes. Estás pensando lo mismo que yo. Significa creer que podemos adivinar lo que otros piensan, pero lo hacemos de una manera errónea, negativa hacia nosotros. Por ejemplo, mientras Charlie diserta en el colegio, dos compañeros se ríen de una caricatura. Sin embargo, él piensa, se están riendo de mí, lo estoy haciendo mal. Tomárselo a la personal es culparnos a nosotros mismos de las cosas que salen mal sin que haya evidencia de eso. Por ejemplo, Charlotte ve a sus padres peleando porque tienen problemas económicos y piensa, todo es culpa mía. Todo o nada es pensar en extremos, blanco o negro, todos o nadie, siempre o nunca, sin que existan términos medios. Por ejemplo, Charlie se había comprometido a ordenar su pieza. Como no lo ha hecho, no lo dejan ir a una fiesta y piensa, mis papás nunca me dejan hacer nada.
predecir una catástrofe. Es pensar en forma pesimista sobre el futuro, esperando que las cosas estén cada vez peor, terminen mal o sean un fracaso. Por ejemplo, Charlotte se equivoca en el ejercicio de matemáticas y piensa, me voy a sacar puras malas notas, voy a repetir el curso. Descontar lo positivo es fijarse solo en lo negativo de una situación, olvidándonos de lo positivo, o sea, ver el vaso medio vacío. Por ejemplo, Charlie va a una fiesta, lo está pasando bien. De pronto ponen una música que no le gusta y piensa, estuvo pésima la fiesta. ¿Debería o tengo que? Es autoexigirnos demasiado, ponernos metas demasiado altas, no permitirnos cometer errores. Por ejemplo, Charlotte va a ir a un colegio nuevo y piensa, ¿debería caerle bien a mis compañeros desde el primer día? Existen 5 pasos para enfrentar los pensamientos negativos. Paso 1. Identificar los posibles pensamientos negativos. Paso 2. Sospechar que hay un error del pensamiento. Paso 3. Buscar evidencia, pistas a favor y en contra del pensamiento. Paso 4. Concluir si hay o no un error del pensamiento. Paso 5. Si es un error del pensamiento, debemos reemplazarlo por un pensamiento realista. Y si no es un error del pensamiento, debemos bajarle el perfil, es decir, dar vuelta a la página y mirar. ¿Se dan cuenta de cómo nos ayuda la terapia cognitivo-conductual a identificar pensamientos que pueden ser irracionales, muy inflexibles? Entonces, lo que primero hacemos es identificar qué tipo de pensamiento está teniendo el niño o el adolescente. Bueno, en el caso se les motiva a ellos y se les enseña el pensamiento todo nada, el pensamiento personalizado, el pensamiento de lectura de pensamiento, ¿no? Lo tienen los niños, lo tienen los adolescentes y lo tenemos nosotros. Solamente que no sabemos sobre esto, nadie nos ha hablado, no hemos llevado una clase, pero ustedes sí están llevando la clase de distorsiones cognitivas. Luego, los ayudamos a identificar qué pensamientos podrían ser irracionales y qué tipos de pensamientos son pensamientos realistas. Luego, vamos a ayudarlos a que puedan encontrar evidencia a favor y en contra de ese pensamiento irracional. Finalmente, vamos a apoyarlos para que ellos mismos puedan concluir si es que el pensamiento supone una distorsión del pensamiento o, por el contrario, si es que es un pensamiento funcional. Y por último, si nos damos cuenta que es un pensamiento irracional, lo que podemos hacer es buscar reemplazarlo. Antes de continuar, gracias por el aviso que me menciona la señorita de GCAP. Antes de continuar, quería comentarles que este curso forma parte de los programas académicos de GCAP, que los certificados, por ahí me consultaron, cuenta con una verificación digital mediante código QR con respaldo de Google. Quienes estén llevando cursos pueden certificarse desde los 50 soles o $15 y esta promoción es válida hasta el 3 de agosto. Luego se aplicará el precio regular. Así que pueden consultarlo con Sofía o con Ashley, que muy amablemente van a estar bastante atentas a poder responder cada una de sus dudas, ¿sí? Voy a compartirles el link, no se preocupen. Pero mientras voy cargando bueno, los links que tengo que enviarle, quiero que me comenten qué tal les aparece esta estrategia de identificar pensamientos distorsionados. Y ustedes también tienen que tenerlo muy en claro, ¿ah? Los pensamientos que pasan por nuestra mente no necesariamente nos dicen la verdad, simplemente son ideas, suposiciones, prejuicios. Hay que enseñarle eso a nuestros pequeños. No hacerle caso 100% a nuestros pensamientos. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Sospechar. ¿Será un pensamiento funcional o podría ser un pensamiento distorsionado? Entonces, si es un pensamiento distorsionado, tengo que tratar de buscar evidencia a favor y en contra que me ayude a identificar qué tan bueno es mantener este pensamiento o no. Así que siempre duden de lo que están pensando porque no necesariamente significa que es real. Listo. Ahí les comparto el link de WhatsApp de la señorita Sofía y Ashley para que puedan contactarse con ellas y para que les brinden mayor información sobre este curso que ya termina dentro de algunos días y otros cursos que vamos a tener más adelante. Listo. Voy a seguir compartiendo.
Si tienen alguna consulta, igual lo pueden escribir en el chat. Muy gustosamente lo voy a poder leer unos minutos antes que termine la clase. Luego, la terapia de aceptación y compromiso para niños. Lo que busca es que los niños y los adolescentes sean más flexibles. O sea, lo que busca no es cambiar los pensamientos, porque de eso se encarga la terapia cognitivo-conductual. Pero por ahí en el informe, si es que en algún momento llevan a sus hijos a evaluación y el psicólogo les brinda los informes, ya saben cómo va a trabajar el terapeuta, si es que les recomienda la terapia cognitivo-conductual, o si es que les recomienda modificación de conducta, o si es que les recomienda terapia de juego. Pero en la terapia de aceptación y compromiso para niños, lo que buscamos es que los pequeños y los adolescentes se relacionen de manera más flexible con sus pensamientos y emociones. No queremos que cambien. Lo que queremos es que no conviertan a sus pensamientos y a sus emociones en el centro de su vida. Lo que nosotros necesitamos es que ellos puedan identificar cuáles son sus valores principales, cuáles son sus metas a corto y largo plazo, y que puedan edificar su vida en base a sus valores. Los principios fundamentales que buscamos es que puedan aceptar tanto las emociones agradables como desagradables, que se concentren en el momento presente, o sea, que puedan practicar el mindfulness, que observen sus pensamientos, que no busquen cambiarlos, sino que más bien no luchen contra ellos, que solamente los observen, pero que no absorban el pensamiento, que puedan identificar cuáles son sus valores, o sea, cuáles son sus principales guías en la vida, y finalmente que puedan comprometerse en acciones valiosas para su existencia. En este tipo de terapia se utilizan cuentos, metáforas, juegos, ejercicios experienciales para que pueda facilitar su comprensión. Así que la terapia de aceptación y compromiso no busca eliminar las emociones desagradables, no busca cambiar los pensamientos, sino lo que nosotros les enseñamos a los niños es a actuar de acuerdo a sus valores, aun cuando aparezcan emociones difíciles o complicadas, que a todos nos ha pasado en algún momento. Que hasta ahorita, ¿cuál les gusta más? Son varios tipos de terapias, ¿no? Cada uno busca algo diferente. Bueno, yo les comento que mi especialidad es en este tipo de terapia, en aceptación y compromiso. Me gusta mucho. Va mucho con mi estilo de vida. Ahí está. Vamos a ver una metáfora del invitado no deseado. ¿Qué es lo que harían ustedes si es que están dando una fiesta en su casa y una persona se cuela a su casa? Y sobre todo es una persona que a ustedes no les cae muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. El invitado no deseado en la fiesta, una metáfora de la terapia de aceptación y compromiso. Imagina que un día decides organizar una fiesta para todos tus amigos. Sacas tu teléfono y empiezas a invitar a la gente. Quieres una fiesta muy grande, así que dices que cualquiera puede venir. Y el gran día, preparas tu casa para la fiesta y estás muy emocionado por ver a todo el mundo. Muy pronto los invitados empiezan a llegar. Al cabo de un rato, todos los que esperabas han llegado y te lo estás pasando muy bien. Pero entonces suena el timbre y piensas, me pregunto quién será. Debe ser alguien de quien me he olvidado. Y es alguien a quien definitivamente no querías en la fiesta. Es tu vecino Brian. Brian tiene que ser una de las personas más molestas que conoces. Es un gruñón maleducado, se queja mucho y no se preocupa por su higiene personal. Es la última persona que quieres en tu fiesta. Pero antes de que te des cuenta, entra directamente sin ni siquiera saludar. Se acerca a tus invitados y es grosero. Se sirve bebidas y comida. Y en general se comporta un poco raro con tus amigos. Y, comprensiblemente, te sientes bastante molesto, avergonzado y enfadado. Y al poco tiempo te acercas a Brian y le dices, ya es hora de que te vayas, y lo echas de tu fiesta. Una vez que se ha ido, te sientes aliviado. Vuelves a la fiesta y empiezas a disfrutar. Pero al cabo de un rato vuelves a oír el timbre. Y cuando vas a comprobar quién es, te das cuenta de que Brian ha vuelto. Y antes de que puedas detenerlo, abre la puerta y vuelve a correr hacia la fiesta.
Así que sales a buscarlo y lo vuelves a echar, aunque esta vez decides que te vas a asegurar de que no vuelva. Así que decides quedarte junto a la puerta y asegurarte de que no pueda volver a entrar. Y esto funciona bien. Brian no puede volver a entrar y te sientes bien. El problema es que te das cuenta de que mientras te pierdes la fiesta, puedes oír a todos los demás fuera pasándoselo bien. Tú también quieres estar fuera de la fiesta, pero como no soportas a Brian, no puedes arriesgarte a que vuelva a entrar y no sabes qué hacer. Realmente quieres disfrutar de la fiesta, pero la idea de que Brian esté allí te afecta mucho. Después de un rato te das cuenta de que en realidad esta fiesta es bastante importante para ti y quieres estar con tus amigos y al menos asegurarte de que están bien. Así que decides volver a salir y te dices a ti mismo que si Brian regresa, así será. Efectivamente, después de un par de minutos, Brian vuelve a entrar y comienza a ser molesto de nuevo, pero esta vez algo es diferente. No lo ignoras porque es bastante difícil de ignorar, pero decides seguir con la fiesta y hablar con tus amigos. Y empiezas a notar algunas cosas interesantes. En primer lugar, te das cuenta de que a pesar de que Brian sigue allí, te lo estás pasando bien. Seguro que sería mejor que se fuera a casa, pero al menos no te quedas en la puerta perdiéndote la fiesta. En segundo lugar, te das cuenta de que cuando no estás tratando de deshacerte de él todo el tiempo, se reduce un poco. Sigue siendo molesto y todavía huele, pero no es tan ruidoso. Y entonces, después comienzas a notar algunas otras cosas acerca de Brian que no habías visto antes, como que tiene un sentido del humor peculiar, a pesar de que está muy oculto dentro de él, e incluso hace reír a un par de amigos tuyos, y te preguntas qué harás la próxima vez que tengas una fiesta. Animación por Joe Oliver. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Ustedes también tienen un Brian en su vida? ¿Tienen un invitado no deseado que aparece? Es una metáfora. O sea, la pregunta es, cuando ustedes están teniendo un día tan agradable, tan maravilloso, ¿no? Y aparece un pensamiento, un recuerdo, una idea sobre el futuro, eso es como su invitado no deseado. Ese es como su Brian personal. Pero dejan que ese pensamiento, que ese recuerdo, que esa duda malogre todo su día. ¿Mm? Sí, todos tienen un Brian en su vida. O sea, no me refiero a una persona que se llame Brian, me refiero a alguien que les molesta, a alguien que por algún u otro motivo, puede ser una persona, puede ser un pensamiento, puede ser una acción, una situación, que ustedes dicen, ay, esto me malogró el día, ¿no? Por ahí dicen un ex también, una expareja, un compañero de trabajo, un jefe, alguien que esté molestando, o un pensamiento también, un evento, una situación. Ujú. Claudia, ese también se llama Brian. Ah, mira la coincidencia, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes dejan que esa persona, esa situación, ese pensamiento malogre su día, que echa a perder su vida, que es tan bonita y tan corta y tan preciada? ¿Le van a dar ese poder? Porque no los podemos eliminar, ¿no? Los pensamientos tampoco los podemos eliminar, pero podemos elegir qué cosa. Tener una mejor relación con eso, con ese pensamiento. ¿Mm? Es como si tu vida fuera una película y tú cuando estás dándole mucha importancia a esa persona, cosa, situación, pensamiento, es como si la película estuviera enfocándose en esa persona, en esa cosa, en esa situación, en ese evento. ¿Mm? La idea es que nunca vamos a poder controlar todo. La persona no va a desaparecer, todavía está ahí, ¿no? Pero ¿en qué nos decidimos enfocar? ¿Dónde vas a dirigir tu atención? En eso sí tienes poder. Ujú. Muy bien. Espero que puedan gestionar de mejor manera en una próxima ocasión cuando aparezca el invitado no deseado en sus vidas, que puede ser una persona, un pensamiento, una situación, una preocupación. Siempre va a estar, pero ¿qué tanta importancia le damos? El enfoque, Paulina, es ¿qué tanta importancia le vas a dar? Puedes enfocarte en tu vida, que es muy valiosa, o puedes enfocarte en esa persona o ese individuo, situación, pensamiento, y darle más importancia de la que debería.
Seguimos con el entrenamiento para padres, que es un programa que está enfocado en enseñar a los cuidadores. Acá dice padres, pero podría ser cuidadores, el abuelito, el tío, la persona que se encarga del niño, donde se le enseña ciertas estrategias eficaces para mejorar la conducta infantil. ¿En qué se enfoca? En incrementar las conductas adecuadas, reducir las conductas disruptivas, mejorar la comunicación familiar, que exista una comunicación más asertiva, favorecer normas, que esto lo que va a promover es que exista una disciplina más consistente y que haya un ambiente familiar más positivo. Lo que van a utilizar es reforzamiento positivo, o sea, premios, cada vez que el niño realiza algún tipo de acción beneficioso, bueno. Van a establecer normas, límites, normas de convivencia, consecuencias consistentes. Si es que no lo cumple, va a haber una consecuencia, un castigo. Modelado, si es que yo quiero que mi hijo lea más, me tiene que ver a mí leyendo más, no me tiene que ver en el celular. Modelado es, si yo quiero que cambie una conducta, yo primero tengo que ser un buen modelo para mi hijo o para el niño que estoy cuidando, dependiendo si es que yo soy el cuidador. Así que en muchos casos modificar el ambiente familiar produce cambios significativos en el niño. Más que lo que digo es lo que hago. Ese es modelamiento. Y lo que voy a buscar yo como psicóloga es trabajar en conjunto, tanto con la familia y con la escuela. Voy a ser como una especie de coordinadora entre la maestra, los papás, el niño. Lo que quiero es que mi intervención sea lo más efectiva posible y por eso es importante hablar y tener contacto con la profesora porque le va a ayudar mucho si es que el niño mejora de conducta en el aula, lo que hace que su trabajo sea mucho más efectivo y también va a ayudar a que los papás tengan una mejor relación con el niño. Para poder diseñar mis objetivos en terapia, lo que puedo utilizar es estrategia que se llama SMART en inglés inteligente. El objetivo que yo quiero lograr con mi niño, con mi adolescente, tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, relevante y delimitado en el tiempo. Por eso les decía que cuando utilizamos la estrategia de cambio de conducta, modificación de conducta, tiene que ser lo más preciso posible. Tampoco quiero que cambie de la noche a la mañana, eso tiene que ser con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses. Poco a poco el niño va a cambiar con respecto a su conducta. Mejor dicho, va a ampliar su repertorio conductual, pero tenemos que ser pacientes, ¿no? Y tenemos que adecuarnos bastante a las normas. Si se pone a llorar, se pone triste, no le voy a poner una carita feliz, ¿no? Yo tengo que decirles desde el principio, cuando tú realices esas 3 acciones, yo te voy a poner tu carita feliz. Luego, si lloras, haces pataletas, no, porque hemos quedado en acuerdos con la psicóloga, con la profesora, conmigo, así que hay que respetarlo. Así que los objetivos que nosotros tenemos que plantearnos con los niños tienen que ser realistas, tenemos que tener paciencia, y tienen que ser muy específicos, los más específicos posibles. Por ejemplo, que mejore su conducta es muy amplio, ¿no? No me sirve mucho, pero sí me sirve disminuir conductas agresivas durante el recreo de 5 a 1 vez por semana en un periodo de 8 semanas. Incluso esto todavía es muy amplio. Sería disminuir que golpee a sus amigos o disminuir la conducta de que levante la voz. Tiene que ser lo más específico posible. Y cuando yo realice la intervención psicológica, tengo que tener en cuenta estas etapas. Primero, analizar la evaluación, realizar una formulación clínica, definir cuáles son los objetivos del cambio de conducta que quiero realizar, seleccionar las mejores técnicas, cuál es el enfoque que me sirve con este niño, realizar la aplicación de la intervención, evaluar si es que está yendo bien o si es que puedo cambiar de estrategia y finalmente realizar el cierre y el seguimiento. Todo este proceso tiene que ser lo más flexible posible. Y bueno, finalmente como ideas clave, la intervención psicológica tiene que fundamentarse en estrategias sustentadas en evidencia, que fueron las estrategias que les mencioné, la terapia de juego, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la modificación de conducta, son estrategias y enfoques basados en evidencia. Es importante que trabajen los papás, los cuidadores, los docentes. Los objetivos que yo voy a buscar en terapia con el niño y con el adolescente tienen que ser claros, observables, eficaces y realistas.
Y por último, una adecuada planificación permite desarrollar intervenciones individualizadas y contextuales dependiendo de la familia y del caso del niño o del adolescente. Listo. Muy bien, la próxima clase les comento que vamos a traer casos, porque yo sé que ustedes por ahí tienen varios casos interesantes, casos con TEA, casos con TDAH, entonces por ahí van a haber casos muy variados donde vamos a ver cómo podemos implementar ciertas estrategias dependiendo del cuadro de los pequeños, ¿sí? Así que vamos a poder observar de manera clínica, de manera mucho más clara, cuáles son las estrategias que podré utilizar en estos casos o en determinados. Pero siempre les digo, hay que analizar muy bien el contexto y la historia de aprendizaje de los pequeños, porque puede que tengan el mismo diagnóstico, pero su historia de aprendizaje y su contexto familiar es completamente distinto o su personalidad es diferente. Así que hay que centrarnos mucho en la atención personalizada de nuestros pequeñitos. Sí, Paulina, no te preocupes. Hay diferentes casos, así que ahí vamos a estar analizando poco a poco. Sí, Elisa, la hora se pasa volando, pero es porque nos divertimos, así que probablemente sea por eso. Muchísimas gracias a todos, ya culminamos nuestra clase y Gracias, Claudia, a mí también me alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes.